Amigos y amigas, estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización, les estamos dando la bienvenida a este curso de Doctrina Social de la Iglesia, a este nuevo momento que nos encontramos, donde quiera que estén. Tal vez lo estén viendo mientras esperan el transporte, tal vez lo estén viendo en la casa, donde quiera que estén viéndolo, reciban una bendición de parte del Padre Omar Arturo López, del Padre Holman, una bendición que colme no solamente su vida, sino la vida de toda su familia. Oramos para que ustedes estén bien. Oramos para que el Señor bendiga su vida y bendiga todo el caminar discipular y misionero que usted está haciendo en donde quiera que esté, en su familia, en su comunidad parroquial, en su ciudad, en su empresa. Ahí estamos haciendo iglesia. Y esa iglesia que estamos haciendo la hacemos desde el conocimiento y desde la experiencia que vamos aportando en cada uno de los momentos de la vida. Estamos hablando de la doctrina social de la iglesia y ya hablábamos entonces de los principios de la doctrina social de la iglesia, ya hablábamos un poco de la persona humana como tal, pero también queremos seguir profundizando porque las políticas, porque la cultura, porque los regímenes, las leyes, a veces están dadas para favorecer sistemas y en nosotros la doctrina social de la iglesia está dada para favorecer la persona. En últimas, a quien tenemos que favorecer nosotros es a la persona. La persona humana es el centro de la naturaleza. Y ya lo decía el Salmo 8 que reflexionábamos en algún video anterior. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí, dice la palabra. ¿No? Apenas inferior a los ángeles lo hiciste. Apenas inferior a los ángeles lo hiciste. Porque tenemos unas dimensiones que hoy vamos a estudiar, que nos van a permitir identificar otras esencias del ser humano. Entonces, las dimensiones del ser humano, ellas nos van a dar un panorama mucho más amplio de lo que es el ser humano. Dimensiones que en su gran mayoría no la tienen los otros seres vivos de la naturaleza. Una de esas dimensiones es la dimensión afectiva. Arranquemos de una vez. La dimensión afectiva. La dimensión afectiva son todas esas potencialidades que tiene la persona para valorarse a sí misma. Y en la medida en que se valora a sí misma, entonces va a poder valorar y reconocer en los otros esa misma esencia que él tiene. Si yo me valoro, entonces valora a los otros, valora a los demás. Y aquí me estoy acordando de un proceso bien interesante que hace la Arquidiócesis de Cali. La Arquidiócesis de Cali, con la Dirección de Reconciliación y Paz, desarrolla un proceso muy interesante con jóvenes que están inmersos en dinámicas de violencia y no llegan con la palabra, no llegan con el catecismo, no llegan con los sacramentos, llegan estos psicólogos, estos sociólogos, estos trabajadores sociales, estos comunicadores populares, estos educadores populares, llegan a meterse en medio de los muchachos y entonces se parchan en la esquina de la cancha a hablar con ellos, se comen una empanada con ellos, juegan fútbol con ellos, empiezan a caminar con ellos. Pero hay un momento en el que estos hombres empiezan a reconocerse seres humanos, empiezan a reconocerse parte integral de la humanidad, empiezan a reconocerse ellos como personas y empiezan a trabajar todo ese componente de afectividad sobre ellos mismos, que empieza la transformación de la persona. Cuando ellos se reconocen persona, cuando ellos saben que se deben de amar y de querer a ellos mismos, empiezan a ver el mundo diferente. Y en ese proceso se han dado testimonios muy importantes, muy bonitos, muy lindos, de cómo algunos muchachos inmersos en las dinámicas de violencia más atroces que pueden haber, que ahora tienen un proyecto de vida totalmente diferente al que tenían antes de que la Arquidiócesis de Cali, antes de que la Iglesia Católica estuviera inmersa en esos procesos. De eso se trata entonces también esa aplicación de la doctrina social de la Iglesia, en que nosotros somos afectivos, y esa afectividad, no efectivos, afectivos. Y esa afectividad viene primero a reconocerme a mí como persona y entonces el otro se va a reconocer al otro como persona. Ahora, ese reconocimiento, esa aceptación, esa expresión de sus emociones y sus sentimientos también abarcan el plano de la sexualidad. Y esa sexualidad vivida en una sexualidad sana, en una sexualidad que no es solamente las relaciones coitales, sino que es
esa forma y esa esencia pura en la que yo, Pedro Ortiz, expreso todos mis sentimientos, expreso todas mis emociones de una manera diferente a lo que lo hacen las otras personas. Cuando yo reconozco esa afectividad que hay en mi vida, el chip cambia. Y cuando yo cambio el chip de mi visión personal, inmediatamente empiezo a ver a los demás diferente. Esa realidad afectiva, entonces va a tener que marcar no solamente estos planos totalmente doctrinales, sino también los procesos evangelizadores, los procesos comunitarios, los procesos de casas católicas. Todos esos procesos tienen que reconocerse desde la afectividad. Y ahí viene entonces la máxima que tienen muchas de las religiones en el mundo, y es: no hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Pero ¿qué no quiero que me hagan a mí? No quiero que me odien, no quiero que me hagan daño, no quiero que me hagan mal. Pues si eso no lo quiero yo, porque me reconozco persona con toda la dignidad de ser humano, entonces no se lo voy a hacer a los demás. La persona humana tiene esa dimensión afectiva, pero también tiene una dimensión muy interesante, muy importante, que es la dimensión cognitiva. ¿A dónde apunta esa condición cognitiva? Pues son las potencialidades que le permiten a la persona entender, investigar, aprender y aprender, ¿no? Aprender, que es acoger, y aprender, que es el parte del intelecto, ¿no? Que le permite construir cosas nuevas, que le permite comprender la realidad del mundo que lo circunda y interactuar con ese mundo. Y en esa interacción, en ese estar metido en ese mundo, pues lógicamente aprende a transformar esa realidad. Ese es el ser humano. El ser humano es alguien que con su conocimiento transforma la realidad. Esa transformación de la realidad es lo que muchos hemos conocido desde los estudios teóricos como la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la transformación de la realidad a partir del conocimiento del ser humano. Ese conocimiento que se va traduciendo. Y entonces ahí vamos viendo cómo cada grupo humano va asumiendo el mundo de una manera diferente. Cómo comemos en el Pacífico, cómo comen en el Atlántico, cómo comen en el sur, cómo comen en el norte. Los mismos alimentos, pero los preparan diferentes, ¿no? Y uno los consume y dice: este es de tal lugar, este es de tal otro. ¿Por qué? Porque con el conocimiento adquirido y la realidad circundante la transforma para su bien. Y eso es una dimensión meramente de nosotros, los seres humanos. No, es que las hormigas, ellas lo hacen por instinto. Nosotros lo hacemos por conocimiento, generamos conocimiento. Esto que estamos haciendo aquí, ustedes escuchándome, yo hablando, lo que estoy tratando de hacer es generar conocimiento. Tal vez usted ya se está ubicando y dice: claro, yo soy constructor, así es que yo soy modista, es que yo soy contador, es que yo soy... Y entonces yo, con el conocimiento que tengo, lo que hago es transformar la realidad. Y eso va creando entonces lo que es la cultura humana. Cultura que se enmarca en una diversidad de culturas, pues inmensa, grandísima. Y hablé solamente de la comida, pero ¿qué me dicen del baile? ¿Qué me dicen de la forma de vestir? ¿Qué me dicen de la forma de hablar? ¿Qué me dicen de todas esas realidades que se dan desde el conocimiento de la persona, el asumir la realidad y transformar esa realidad? Y eso se da gracias a la dimensión cognitiva del ser humano. Otra dimensión muy importante de nosotros los seres humanos, de nosotros las personas, es la dimensión comunicativa. Ese poder, esa potencialidad que tiene toda la persona para comprender, construir, transmitir significados. Ojo vivo, comprender, construir y transmitir significados. Como yo, cuando cojo un lápiz, le digo al otro que esto es un lápiz, el otro lo agarra aquí en la cabeza, y cuando por allá en otra parte ve algo igual, dice: esto es un lápiz. ¿Por qué? Porque hemos logrado construir signos, hemos logrado comprender esos signos y hemos logrado transmitir esos signos. ¿Eso quién lo hace? Nosotros, los seres humanos. Una dimensión de nosotros, los seres humanos, es la creación de signos y poder compartir esos signos. ¿La escritura qué? La escritura no es más que
la conformación de ciertos signos que se van uniendo unos a otros y van conformando unos signos más grandes para conformar unos signos más grandes. Y bueno, ahí vamos aprendiendo nosotros a comunicarnos de maneras diferentes. Esa dimensión de nosotros nos va a facilitar la representación, la interpretación y también la comunicación de significaciones. Es decir, ahí es donde aparece toda la parte del lenguaje. El lenguaje ya es la armazón de una serie de signos y significados que van a construirse en medio de una realidad. Y por eso vamos a tener diversidad de lenguajes. Y no me voy a meter aquí en clases de semiótica y no me voy a meter aquí en clases de comunicación. Pero el lenguaje lo que hace es coger muchos signos y construir con esos signos un modelo de comunicación. Eso es propio ¿de quién? Del ser humano, una dimensión comunicativa de nosotros los seres humanos. Ah, que es que los loros hablan así. Sí, repiten. Ah, que es que los pajaritos se comunican. Sí, instintivamente tienen un lenguaje, pero quienes construyen diversos lenguajes y quienes son capaces de armar esos signos y significaciones y transmitirlos y comprenderlos, somos nosotros los seres humanos. Esa es una realidad de nosotros como seres creados, que con inteligencia logramos también comunicarnos. Y esa comunicación viene a unir la otra comunicación que de alguna u otra manera necesita ser transmitida a través de estos signos, que es la dimensión afectiva. La comunicación la hacemos desde la afectividad y eso nos va a dar conocimiento. Y ahí empezamos a enredarlas todas, ¿no? Ahora, otra dimensión con la cual yo tengo que ver al ser humano, a la persona humana, es la dimensión corporal. Este cuerpo que tengo yo hoy, esta figura, estos rasgos, que son rasgos característicos míos, propios. Ninguno ha habido igual a mí, ni antes, ni ahora, ni después. Soy único e irrepetible en mi esencia corporal. Tanto así que mi huella y mis ojos sirven para identificarme a mí. Con mis huellas y mis ojos me identifican. Me da identidad. La corporalidad mía me da la identidad. No sé si a ustedes les pasa, a los que somos casados, nos sucede mucho eso. Y es que con el rabillo del ojo vemos que alguien se contonea por allá y uno dice, es mi esposa. Y uno va a mirar y sí, es la esposa que viene. ¿Por qué? Porque uno logra reconocer ese cuerpecito lindo y hermoso. Uno lo logra reconocer en medio de muchas personas. ¿Por qué? Porque la identifica. Esa corporalidad nuestra, esa corporalidad que es el conjunto de potencialidades de la persona que le permiten manifestarse a sí mismo desde su cuerpo. Porque entonces yo me muevo diferente al otro. Porque entonces yo sonrío diferente al otro. Porque entonces yo camino diferente al otro. Porque entonces yo me siento diferente al otro. Y pueden haber rasgos generales y característicos de grupo de personas por la parte cultural, pero aún en medio de todas esas realidades culturales, de todas esas realidades comunitarias, la persona es única e irrepetible. Y eso le va a permitir también, el cuerpo le va a permitir a uno la motricidad, el poder moverse, el poder transitar de un lado al otro. Le va a permitir a uno reconocer el equilibrio físico que uno debe tener, reconocer uno su esencia, reconocer uno sus potencialidades dentro de su cuerpo. Cada uno de ustedes lo va reconociendo. Dimensión comunicativa, dimensión corporal, la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva. Y hay otra dimensión que es también muy propia de nosotros, los seres humanos, que es la dimensión espiritual. Esa dimensión que le sirve para abrirse a lo trascendente, al más allá. Hay algo en el ser humano, que le permite pensar que hay algo más allá de la muerte, que hay algo más allá de esta terrenalidad, que hay algo más allá de lo físico, que hay algo más allá de lo que
de alguna u otra manera nos atrapa. O sea, hay una trascendencia, y esa trascendencia, esa manifestación, la capacidad de pensar lo trascendente, me lleva a mí a lo espiritual. Me dice, es que aquí hay algo que no me amarra. Puedo ir más allá, puedo avanzar más allá. Y ese avanzar más allá me lo da el ser espiritual. Es el conjunto de potencialidades que tiene la persona para abrirse y entrar en relación con una presencia trascendente. En cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier etnia, siempre van a estar buscando un ser superior. Y ese ser superior le da la esencia de la espiritualidad. A ustedes y a mí, que estamos sentados frente a este computador, escuchándonos y hablándonos, va a marcarnos la espiritualidad cristiana, que viene de la espiritualidad judía. Pero esa espiritualidad es porque nos pensamos que hay un más allá en donde vamos a llegar. Esa misma realidad con otros dioses se la piensan en otras latitudes. Es decir, no somos los únicos, que somos los que más gente podemos tener en el mundo siguiendo a Cristo. Pero los budistas, los hinduistas, los islamistas, todos ellos tienen esa potencialidad espiritual. Cualquier ser humano, donde quiera que haya una persona, tiene la capacidad espiritual, tiene esa dimensión espiritual y la expresa de maneras diferentes. A nosotros, usted y a mí, nos va a inspirar la persona adorable de Cristo Jesús, y la hacemos a través de la religión, el religare, del unir. Unimos esa espiritualidad con algunas manifestaciones de fe, y eso es lo que se llama religión. Y entonces ahí aparece la religión, la cristiana, la islámica, la judía, las religiones, que es la manifestación de la espiritualidad. Manifestamos nuestra espiritualidad a través de signos, a través de un lenguaje religioso que me permite a mí decir, yo soy un ser espiritual. Nos sucede a todos. Donde quiera que haya un cristiano, tiene que mirar al otro con esa capacidad de ser un hombre espiritual. Y ahí es donde nosotros, ya saliéndonos ahí un poquitico del campo de la doctrina social, podíamos hablar de las semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? El Vaticano II nos va a hablar de eso, de cómo en toda presencia humana, en toda realidad humana, individual o comunitaria, van a haber semillas del verbo. Es decir, en lo más profundo del ser humano va a haber la capacidad de Dios. Yo no sé si les decía a ustedes que el catecismo de la Iglesia Católica, inicia su primer capítulo, va a iniciar con un tema que arranca desde esta dimensión espiritual, ¿no? El hombre, vamos a ver si logro que se les vea. El hombre es capaz de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica va a arrancar diciendo, el hombre es capaz de Dios. Es decir, en lo más profundo del ser humano hay una capacidad de pensarse a Dios. Y eso es la espiritualidad. Y la espiritualidad se manifiesta a través de signos y comportamientos que a la postre llamamos religión. ¿Estamos? Entonces, eso es propio de nosotros. Es propio de nosotros. Ahora, hay una dimensión estética. Una dimensión que me permite, desde su sensibilidad, apreciar y gustar la belleza. Nos gusta ver las cosas bonitas. Nos encanta poder imaginarnos y crearnos. Yo vivo rodeado de artistas y me parece increíble cómo logran desde un trozo de tela o desde un trozo de plastilina o desde un trozo de madera ver adentro que hay una figura. Yo no entiendo cómo lo hacen, pero es esa capacidad de ver la belleza más allá de lo que uno ve. Que uno puede ver unas montañas subidas y bajadas y un sol que viene, sí, pero cuando yo, Pedro Ortiz, me paro frente a eso, qué lindo. ¿Por qué? Porque siento esa necesidad de estar conectado con lo bello, con lo hermoso, ¿sí? Con lo estéticamente sano. Y eso me va a permitir a mí entonces caminar a
la organización, al orden, a avanzar hacia aquello que beneficia mis ojos, mis oídos, mi nariz, mi boca, mi corazón. Es algo bonito, lo estético. El arte es la mayor manifestación de esa capacidad estética que tenemos. Y algunos son artistas perfectos, otros nos cuesta, pero no vamos a decir que porque me cuesta, no me gusta la belleza. Lo puedo ver y digo, qué bonito, qué lindo, cómo lo habrán hecho. Pero uno va siempre a buscar esa belleza en toda parte donde encuentre. La doctrina social de la iglesia entonces nos va a marcar todas estas esencias de la persona humana para que las reconozcamos y las valoremos. Ahora, dos dimensiones más para terminar este capítulo de las dimensiones del ser humano. La dimensión ética. ¿Qué es la dimensión ética? Es esa capacidad que yo tengo de pensar que el bien se puede hacer y se debe de hacer. Y esa capacidad ética es la que me va a permitir a mí entonces vivir en comunidad y ser un hombre que respeta las leyes, respeta las normas. Y esa capacidad que tiene el ser humano de saber a dónde viene mi libre albedrío, a dónde apunto a lo bueno, a ese bien común, a esa subsidiariedad, a esa solidaridad. Todos esos elementos de la doctrina social de la iglesia se recogen en esta dimensión ética de nosotros. Nosotros, ustedes y yo, que somos cristianos, tenemos una ética moral que se funda en esos principios del evangelio, en esos principios de la doctrina social de la iglesia. Los cristianos, y estoy hablando aquí de todo el componente cristiano, no solamente de los católicos, tenemos una ética moral que se funda en los valores del evangelio. Y hay algunas divergencias muy pequeñitas, pero que en su sumo está hablando de la ética, de la caridad, la ética que tiene centralidad en el ser humano, la ética que tiene centralidad en las bienaventuranzas y en los 10 mandamientos. Esa ética que me permite a mí entonces ponerme frente a la norma y decir, lo hago porque es para el bien de todos, ¿no? Y entonces cuando yo le meto todo ese componente cristiano, de evangelio y todo, entonces viene la parte de la moral. Pero en resumen, son las potencialidades de la persona que le permiten discernir y tomar decisiones haciendo uso responsable de su libertad, que se sustenta pues en los valores y principios que la persona tiene. Y por eso esos valores y principios son importantes y por eso nos formamos nosotros, porque nos vamos dando principios cristianos fuertes, sólidos. Y entonces me va a permitir mostrar mi ética cristiana, mi moral cristiana desde mis actos. Y la última dimensión que es también muy propia de nosotros y es muy bonita, que es la dimensión sociopolítica. Esa dimensión que nos hace vivir entre otros y con otros y que nos hace reconocer la necesidad de esa organización. La organización estatal, la organización barrial, la organización comunitaria, las diversas organizaciones en las cuales yo me inmiscuyo. Yo creo que en el próximo video vamos a mirar esos espacios de socialización en los cuales yo me incluyo. El primero de ellos es la familia, el segundo va a ser la escuela. Y ahí para allá hay otros espacios que vamos a ver en el próximo video, pero me sirven para hablar un poquitico aquí de esta dimensión sociopolítica que tenemos nosotros. Es decir, yo, Pedro Ortiz, soy un hombre social y en ese social me meto en la polis, en medio de la gente, en medio de los otros y tengo que aprender a convivir con los otros. Y entonces tengo que aprender a visibilizar y a ser corresponsable con los valores políticos que viven en esa comunidad. Valores políticos que pues, tienen diversas acepciones dependiendo de la cultura en las que estoy. Pero yo también tengo esa posibilidad y es que yo puedo vivir estos valores sociopolíticos, esa dimensión sociopolítica aquí, pero cuando voy a otra cultura soy capaz de mirar qué está pasando en ese alrededor y digo, entonces tengo que actuar aquí también de esta manera. Hay un verso que nos enseñó mucho nuestros padres que es, a donde fueres, haz lo que vieres. Es que yo tengo esa capacidad de, a donde voy, poder dimensionar quiénes están
y qué están haciendo, y en ese quiénes están y qué están haciendo, yo también entro y camino en esa misma realidad. Esa es la dimensión sociopolítica de nosotros. Y eso me permite a mí entonces ir a esa comunidad y ayudar en su transformación social. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago desde la dimensión ética. ¿Cómo lo hago? Desde el manejo de la comunicación. ¿Cómo lo hago? Desde el manejo de la afectividad. ¿Cómo lo hago? De cada uno de esos elementos que estamos viendo. Entonces, estas dimensiones, mis queridos amigos, son importantes dentro de la doctrina social de la Iglesia. ¿Para qué son importantes? Para reconocer que el ser humano tiene que desarrollarse en esas dimensiones. Yo no tengo que darle puestos de salud a la gente, pero que no son puestos de salud, son puestos de enfermedad, porque allá llegan esas enfermedades. Esos puestos de salud, lo que más que atender la enfermedad, lo que tienen que favorecer es el cuerpo de la persona. Esos colegios más que dar instrucciones que tienen que favorecer la parte cognitiva de la persona. Y así entonces voy a buscar que el desarrollo humano que promueve la Iglesia sea para promover, valga la redundancia, sea para promover el desarrollo de la persona y un desarrollo integral que tendría que mirar todas estas condiciones. Esto me va a servir a mí para poder ubicarme y decir, cuando yo voy a hacer una obra de caridad, tengo que mirar cuáles de estas dimensiones son las que voy a apoyar y cómo busco con esa dimensión no desacreditar ninguna de estas, sino fortalecerlas todas. Es un ejercicio que uno lo va aprendiendo a hacer poco a poco, paso a paso. ¿Cómo le fue con el examen? Cada una de estas dimensiones, ¿cómo está en tu vida? ¿Cómo la vives? ¿Te sirven para ser feliz? ¿Te sirven para hacer feliz a los demás? En una hojita respóndanla. Muchas gracias.